Bueno, buenos días. Seguro. Amados, Valentina Bejarano, Natalia Bernal, Campos, Nicolás Chiquia, Lady Galeano, Diana Gómez, Daniel González, Paola Guerrero, Tania Gutiérrez, Yuri Herrera, Nicole Herrera, Dayana Herrera, Gaby Lesmes, ahora Andrea Martínez, ahora Alejandra Martínez, Diana Medina, Jacqueline Monroy, Daniela Ortiz, Laura Camila Jaiba, Diana Pérez,
Karen Perlaza, Lina Cara, Ana Diana, Valentina Rodríguez, María Consuelo Rojas, Olvita Rodríguez. Ana Sánchez, Diana Santos, Diego Sarmiento, Alberto Sarmiento, Valentina Vera, Liliana Zapata, Ariadna Sorinos, Katy Montilla, ¿no? Nicole Godoy, vete bueno, ya les voy a compartir al grupo de ingreso azul para las clases de los viernes, ¿no? La vamos a tener virtual. ¿Sí? Mándame un mensaje desde el grupo, por favor. Gracias. Ahí está el link de ingreso para que nos encontremos el viernes a las 8 de la mañana. El parcial es el lunes, ¿no? Entonces tengan en cuenta, por favor, que el lunes comenzamos la semana con meditación. Ok, hagamos un breve repaso de lo que hablamos ayer, señoritas, caballeros, para seguir en el tema. David Santiago, ¿dónde anda? David Santiago no está. Retirado, sí, está retirado. Entonces, Dayana Alejandra. Hago un breve resumen de lo que hablamos ayer de Piaget, si eres tan amable. Ajá. ¿Cómo se llama esa etapa? ¿De regreso? Claro, porque si hubiera sido el parcial, ya sacas uno. La etapa oral es de Freud, no estamos hablando de Piaget.
Acuérdense las etapas del desarrollo cognitivo que nos plantea Piaget. Hablamos de 3 o 4 conceptos básicos que nos planteaba Piaget, que son no, esquemas básicos, esquemas, adaptación, asimilación, y la otra, ¿cuál es? El constructivismo. ¿Por qué es importante el constructivismo en lo que tiene que ver con la asimilación y la acomodación? Que no es de la activación del aprendizaje. ¿Qué es lo que perdí? Digamos que es información a los esquemas cognitivos. Pero sí, pero ¿cómo es esa? Se estimula al niño para que le llegue ese aprendizaje y esa información a los esquemas mentales. No, sí está bien, pero está incompleto lo que tú estás diciendo. Cuando hablamos de ese constructivismo, estamos permitiendo que el niño interactúe con su contexto, ¿sí? Y digamos que el estimular es como una serie de refuerzos, ¿sí? Como permitirle decirle que está bien lo que está haciendo, pero es el interactuar. El constructivismo es aprender haciendo. El constructivismo es aprender haciendo, ¿sí? Si no se trabaja o si no se le permite el trabajo al niño en ese espacio del constructivismo, pues vamos a tener problemas de adquisición de nuevos esquemas, de nuevos procesos de asimilación y adaptación, ¿sí? Es decir, que el niño no va a tener procesos de aprendizaje o no va a tener nuevas huellas de memoria, porque todo está como que muy limitado, todo está muy reducido y el niño pues no avanza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos planteaba o nos plantea Piaget con respecto a esa etapa del desarrollo cognitivo para poder que el niño genere, y acuérdense que todos los días está evolucionando, que todos los días está generando aprendizaje siempre y cuando tenga esa posibilidad de interactuar con su entorno, con su medio. Bueno, y ahí sí hablamos, teniendo en cuenta esos conceptos básicos, ahí sí hablamos de esas etapas, que la primera es ¿cuál? Sensoriomotora. ¿Qué nos dice la etapa sensoriomotora? Sí, correcto. Eso es. O sea, es que el niño, tengamos seguro de que el niño tiene muy bien desarrollado todos sus sentidos, o por lo menos los que puede utilizar en ese tiempo, en esa edad, en ese lapso de tiempo de los 0 a los 1 año, ¿no? El niño al año no va a poder entonces levantarse, ir al baño, y bañarse, y luego salir, secarse, ¿no? Donde haga eso, pues, imagínense, nos deja totalmente desubicados a nosotros. Pero sí tenemos una idea de que tiene la posibilidad de oír y de ver. Y esa acción hace que el niño tenga esas sensaciones, ese contacto y que actúe, que responda, ¿no?, a lo que se le está presentando. Entonces, ¿cuáles serían las problemáticas en esa etapa sensoromotora? ¿O cuándo se podría presentar problemas en esa etapa sensoromotora? Si estamos hablando de lo que estamos hablando de la sensación y la locomoción o la reacción, la respuesta. Dame un ejemplo. O sea, si tú me dices motor, te diría que no, porque tú ya metiste el concepto de psico, entonces ahí cabría la parte de lo sensorial, ¿no? Pero ¿cuál sería ese ejemplo? La pérdida de energía. ¿De 0 a 1 año? Para que un niño de 0 a 1 año ya gatea.
¿Están seguros? Ojo con eso. De 0 a 1 año, un niño está gateando. Miren a ver. Y nosotros a los 10 meses, a los 11 meses Ujú. empiezan ya se sienten y empiezan a gatear, a explorar. Ok. Entonces, en ese gateo, en ese gatear, ¿qué debemos encontrar? Sus respuestas, ¿cuáles serían en esa etapa sensoriomotora? Dígame, por favor. Pues en esa etapa se espera que sostenga la cabeza unos segundos, la hipertonía de los músculos flexores, sigue una luz con la mirada hasta los 90 grados, emite pequeños sonidos guturales, se asusta con los ruidos, reacciona a los sonidos fuertes, se tranquiliza con la voz de su madre y deja de llorar al cantar. Ok, bien. Etapa de los 0 al año, ¿no? ¿Seguimos con cuál? La preoperacional. Descríbemela, por favor. La preoperacional. ¿Cómo se caracteriza según Piaget esa etapa preoperacional? Miren sus apuntes y... Sí, el niño con movilidad más fuerte juega, empieza a separar figuras, objetos, de pronto por colores, Colores o por formas. o por formas, por tamaño, pero aún él no puede, al decirle, por ejemplo, cuántas fichas azules hay, el niño aún no alcanza a asimilar lo que es, o sea, cuánto, sino más bien va como por la forma, por los colores, y también pues en ese trayecto también ellos empiezan como a tener más movimiento, a aprenderse como de las sillas, de las barandas de la cuna, a pararse, a mirar, a observar. Entonces en ese trayecto son mucho más despiertos y les gusta más estar como más activos. ¿Alguien más quiere aportar algo de eso preoperacional, de esa etapa? Sí, ok. Bien. El tema que tú decías de los colores y formas y de conteo, pues está asociado al tema de presentarle figuras geométricas y de color unidas y separadas, ¿no? Es lo que tú te referías. Bueno, ¿con cuál seguimos? Operaciones concretas. ¿Quién me las explica? ¿Con cómo las operaciones concretas? Incrementar el entendimiento. Pues ya aprender mejor, tengo más sería como un pensamiento más abstracto. Se les facilita más como la aprendizaje, bueno, a medida que vamos en ese lapso de edad. Sí, pero estaría un poco incompleta la explicación. Que en ese tiempo ellos, en ese periodo, ellos siguen instrucciones, o sea, se les enseña guiándolos, dándoles instrucciones. Ajá. Y ellos ahí tienen un proceso de aprendizaje, de equivocarse, de corrección, de construir. Entonces, en ese periodo ellos se dejan guiar y atienden a las instrucciones, a lo que se les enseña. Señorita. La capacidad de utilizar la lógica para la resolución de problemas en distintos contextos.
Eso es más que todo en la siguiente etapa. Porque lo que se está hablando de esta etapa, lo que se dice o lo que se plantea según que es que la personita puede seguir unos procesos, unos pasos y los va a hacer de una manera muy bien, ¿sí? Pero cuando nosotros le agregamos algo nuevo, el niño pues como que va a tener un poco como de inquietud, de duda, pero igual está presto a darle, y es lo que llaman la reversibilidad, para poder corregir lo que de pronto se hizo mal y saber de que ahora tenemos, aparte de lo que hacemos allí, vamos a agregarle algo más. Y que eso nos va a permitir tener un buen manejo de la problemática o de la tarea que nos había puesto la mamá o la profesora. ¿Sí? Entonces, ahí la reversibilidad es lo importante, porque lo que hacemos es de que el niño agrega a esos esquemas anteriores nuevos esquemas para poder asimilar y acomodar. Y eso yo les decía a ustedes de que eso para los niños es un gran logro y eso le genera a ellos muchísima satisfacción de haber logrado eso sin mucho esfuerzo. Y la última etapa, ¿cuál es? Forma. ¿Y en qué se caracteriza principalmente esa etapa de lo formal? Puede pensar de manera ya planifica y Sistematiza, digamos, la información, pero hay algo muy importante allí. Social, entra tu entorno social, es donde él comparte con otras personas, con otros niños y tiene en cuenta las ideas, los pensamientos de los demás y puede aceptarlos y donde él también tiene que pensar de que pronto él está errado o puede demostrar que la razón es de él y acepta que hay que ganar y hay que perder o que no siempre se tiene la Y ahí razón. es cuando se empieza a romper un poco el egocentrismo, ¿no? Porque ya no está como tan cuadriculado en que solo lo que él piensa o son las ideas que él tiene son las correctas o son las únicas. Entonces ahí ya los compañeritos le van a decir, no, eso no es así, porque hay que hacer este paso y entonces se lo argumentan y él, la verdad, entiende eso. Entonces eso es en adelante. Bien. Y ayer, ok. Sigmund Freud. Ahora sí, esas son las etapas psicosexuales y la estructura de la personalidad, ¿no? Así rápidamente, ¿qué es el ello? Señor. Representa las fuerzas instintivas que las organizan y las organizan. Se rige con quién. El principio de placer. ¿Sí? O sea, todo lo que yo quiero hacer lo consigo, lo obtengo, no me importa que tenga que pasar por encima de todo el mundo. Cuando una persona tiene el hecho desbordado, genera conductas con la autoridad, genera conductas a nivel de relación de pareja, genera manipulación, porque siempre quiere tener resueltos sus deseos más instintivos. Entonces ahí veíamos un poco pues como esa situación del ello cuando está desbordado. ¿Sí? Y el super yo, ¿qué sería? La parte que contrarresta ello, que representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. ¿Y cómo sería un super yo desbordado? Supremamente complaciente, ¿no? O sea, no
un super yo desbordado, pues sería una persona que sufriría demasiado, porque desbordado entendemos que es desbordado, ¿no? Que está, o sea, digamos según Sigmund Freud, el tener es, digamos, equilibrado el ello y el super yo es mediante el mediador que es el yo. Entonces ahí no están siendo desbordados, pero cuando se desbordan es que el ello fue supremamente, era prácticamente un requisito importante para este personaje. Y cuando el superyo es desbordado también, entonces también esa persona va a terminar teniendo una vida supremamente complicada y difícil porque se rige muchísimo por la moral, ¿sí? Entonces, en un mundo que tiende a ser un poco como deshonesto, como manipulador, como injusto, como desequilibrado, una persona con el superyo desbordado, pues imagínate cómo van a sufrir, ¿no? Porque van a querer siempre hacer las cosas muy bien, son muy perfeccionistas, son muy dados a ser como medio obsesivo-compulsivos, ¿sí? Entonces, que si yo no hago esto, que si yo no me comporto de esta manera, no voy a lograr absolutamente nada. Pues yo siempre voy por el camino correcto. Así me lleve toda la vida para llegar a un punto final. Mientras la gente lo está sobrepasando y está manipulándolo, él sigue en esa línea. Entonces, pues, es una persona que de verdad se hace sentir realmente sola, muy... o sea, no va a haber la equidad como tal, no va a percibir la equidad, esa justicia de igualdad no la va a ver. Y entonces, el yo, su función es mediador de lo que nos ofrece el mundo. Y entonces el yo, pues está como tratando de compensar esa conducta distintiva, pero también tiene en cuenta las normas, lo moral, lo social, lo estipulado por el sector donde está creciendo ese personaje. ¿Sí? Bien. Avancemos, por favor. ¿Me está corriendo? Ya. Ok, sale. Entonces aquí estamos hablando de todo eso, listo. Hasta ahí. Devuélvete una, por favor. Yo les comentaba ayer de que Erickson sí se interesó, digamos que Freud lo asumió más o menos como hasta acá, ¿sí? Ni siquiera llegó a una etapa adulta joven, sino más bien lo hizo como hasta la adolescencia, ¿sí? Digamos, cuando ya hay un interés por el género contrario, el género opuesto, para hacer de sus relaciones sociales y para tener una vida en pareja, para tener una vida íntima, ¿sí? En la medida de lo posible. Pero entonces lo hace hasta acá, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, de hecho, acá se llama la teoría del desarrollo psicosocial. Freud lo mencionaba como la teoría del desarrollo psicosexual, porque algo muy característico de Freud es de que él siempre se fijó en las zonas erógenas, en el concepto de la sexualidad, ¿sí?
De hecho, muchísimas pruebas, bueno, no muchísimas, las pruebas proyectivas, como el test de Rorschach, donde le presentan una imagen a la persona, una mancha, ¿sí? Y le dicen, dígame la primera imagen que usted ve acá, ¿qué ve ahí? Entonces eso tiene un componente psicodinámico impresionante. Acuérdense que Freud es muy psicodinámico, ¿no? Entonces, para mí esas pruebas proyectivas, para mí no son muy válidas, ¿no? Desde mi punto de vista profesional y dentro de mi corriente psicológica como el conductismo, uno cuando aplica pruebas psicológicas, uno se siente, o yo me siento mucho mejor cuando yo aplico cuestionarios de personalidad, cuando yo aplico pruebas que son totalmente estandarizadas, que son totalmente confiables, válidas, que es lo que no tienen las pruebas proyectivas, porque las pruebas proyectivas tienen unos errores que pueden ser muy ligados a cómo se encuentra la persona y está respondiendo esa prueba en ese momento, ¿sí? Está alterada, está con miedo, está cansada, está con sueño, está con mal genio, y eso hace que uno tenga una serie de respuestas, y eso en última sesga la información. Además de que las personas que aplican las pruebas proyectivas deben ser expertos. O sea, si yo no sé manejar las pruebas proyectivas, no las conozco al 100%, mejor no las aplico, ¿sí? De hecho, es muy importante que sepamos que nosotros como psicólogos somos los únicos profesionales autorizados para aplicar pruebas psicológicas. Ni un médico, a no ser que el médico tenga pues, formación psicológica también, pero ningún abogado, ningún administrador de empresas, ni ninguna trabajadora social, nadie, diferente a los psicólogos, tiene la autorización para aplicar pruebas psicológicas. Porque uno cuando está estudiando psicología, uno ve por lo menos 3 semestres psicometría, ¿sí? Psicometría 1, 2 y 3, y uno ve diseños de investigación y uno trata o a uno le enseñan a cómo construir una prueba psicológica teniendo validez de constructo, validez de contenido, validez y confiabilidad. ¿Ven? Entonces, cuando uno desarrolla una prueba psicológica, tiene que hacerlo de una manera muy, muy bien, porque imagínense, si nosotros estamos aplicando pruebas psicológicas y dependiendo del concepto que yo emita como psicólogo, o le voy a ayudar a la persona o la voy a limitar. Porque si yo aplico mal una prueba psicológica de personalidad o de coeficiente intelectual, imagínense cómo estoy haciendo daño a la persona que lo estoy evaluando. ¿Sí? Digamos, lo califico mal y realmente es una persona que tiene un potencial para trabajar en una empresa, pero yo hice mal esa aplicación de la prueba y salió que no es apto. El problema no es de él, del candidato, el problema fue mío, porque hice mal uso de las pruebas psicológicas. Por eso es muy importante que sepamos nosotros que los únicos profesionales autorizados para aplicar, calificar y emitir conceptos son los psicólogos, nosotros. Bien. Yo por qué terminé hablando de eso. Pero pues es interesante también saberlo, porque sí. Pero yo porque estaba haciendo esto. Ah, ya. Lo que pasa, sí, es que según Erickson, aquí lo que plantea él es de que hay que hacerle acompañamiento a la persona durante todas sus etapas de vida, ¿sí? Y que es importante entonces conocerla en los diferentes estadios, ¿sí? Avancemos a la primera. Entonces, durante toda la vida existen unas
una ambivalencia, digámoslo así, o Eric lo llama como eh, una confrontación. ¿Sí? Por eso se habla de confianza versus desconfianza, que es la primera etapa del desarrollo psicosocial del niño. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, cuando hablamos de la confianza versus la desconfianza, estamos hablando de de las primeras cercanías que tiene el niño con sus adultos. ¿Sí? Entonces, cuando se genera, digamos, esta primera etapa de la confianza, seguramente es porque la mamita tuvo un embarazo deseado, tuvo un embarazo adecuado, tuvo su vida en pareja pues como estable. Acuérdense de que cuando nosotros hablamos de que el embarazo del niño, cuando está en útero, ya empieza a sentir, ya empieza a tener cierto grado de memoria, de evocación, de recuerdo, porque es algo que ya está siendo manejado en la relación simbiótica entre la mamá y el niño. Entonces, acuérdense también lo que yo les comentaba ayer, de que los niños nos ven a nosotros como sus héroes y ellos siempre buscan en nosotros seguridad, confianza y tranquilidad. Si nosotros como padres o como adultos responsables o cercanos al niño no le damos esa confianza, esa seguridad, entonces se va a notar mucho más la desconfianza en esta etapa del niño o de la niña. Entonces, realmente, por eso lo dice acá, si un bebé es ignorado, puede desarrollar desconfianza y ansiedad. Pero esto quiere decirte que no es porque se presente de una manera aislada el ser como ignorado. Esto es algo repetitivo, constante, en donde los papás no tienen esa posibilidad de acercarse a él. Bueno, tienen la posibilidad, pero no tienen tiempo. Por lo general, y esto es muy cierto, y es de que los papás que son poco afectivos es porque en su infancia no recibieron afecto. Eso es supremamente cierto. ¿Sí? No aprendieron a expresar. Son supremamente cuadriculados, son supremamente fríos, o sea, no expresan. ¿Sí? O sea, puede que se estén muriendo del dolor, de la angustia, del miedo, de la tristeza, pero o sea, no se inmutan, son totalmente planos en su expresión facial. ¿Sí? Entonces, cuando no se presenta esta parte positiva, pues entonces se va a generar desconfianza. Acuérdense, señoritas, caballeros, que Erickson plantea de que una etapa tiene que solucionarse para poder seguir a la siguiente en ese camino, en esa escalera, en donde vamos en ascenso, en donde se genera, o donde esperamos resolver esa etapa de la vida del niño. Entonces, si el niño adquirió confianza por esto que está bien manejado, el niño va a ser un niño mucho más seguro, va a ser un niño mucho más tranquilo, va a atreverse a hacer cosas mucho más importantes en ese caso. ¿Ven? La siguiente etapa, por favor. Ah, bueno, acuérdense por favor que eso es de 0 a 1 año, ¿no? ¿Sí? De 0 a 1 año. ¿Sí? ¿Sale? Un niño entre 1 y 3 años que recibe apoyo y fomento para explorar su entorno de manera segura, desarrollará un sentido de independencia y autonomía. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en Netflix había un documental que de hecho ese niño murió porque los papás lo maltrataban y lo encerraban. Justicia para
no me acuerdo de esas. Permítanme, yo trato de acordarme cómo. Sí, es justicia para Gabriel, sí, exactamente, ¿no? Pues imagínense, ese niño, pues, no tuvo absolutamente nada positivo en su vínculo parental con ella. O sea, no desarrollaron los papás eran totalmente drogadictos, alcohólicos, irresponsables, les gustaba la rumba, les gustaba perderse y lo que hacían era burlarse del niño, encerrarlo, no le dejaron disfrutar su vida, absolutamente para nada. Y pues obviamente pues ellos tienen una condición mental, digo, me refiero a los papás, porque no entiendo cómo unos padres van a tener ese tipo de comportamientos con un niño tan pequeño y tan indefenso. Pero uno pareciera que no entendiera que eso se ve en la realidad. O sea, ese tipo de ejemplos son muy repetitivos y por eso a veces los niños tienen ese tipo de comportamiento. Y todo este tipo de cosas desencadenan una serie de patologías mentales como la disociación de la personalidad o lo que se llama la personalidad doble o personalidad múltiple, ¿no? Hay una película que se llama Los 5 de mí, o Mis 5 otros yo, ¿sí? Que también es muy buena y muestra un poco cómo fue el desarrollo de ese niño y cómo se convirtió en un adulto con 5 personalidades diferentes. Eso es muy bueno también para que ustedes de pronto la vean. Entonces, aquí estamos hablando de que el niño, en el anterior, de 0 a 1 año, hablamos de la confianza versus la desconfianza. Acá en esta etapa, de 1 a 3 años, estamos hablando de el sentido de la independencia y la autonomía. ¿Ve? Entonces, acá sería independencia versus vergüenza y duda. O sea, vamos a mirar qué tan independiente y autónomo es el niño en sus actuaciones, qué tanto le vamos a permitir que tenga ese tipo de aprendizajes, cuando hablamos de que sea independiente, que sea atrevido en el buen sentido de la palabra, que sea autónomo, ¿sí? Que juegue, que interactúe, que opine, que sea seguro, ¿sí? Y verlos crecer en ese sentido es algo muy importante. Verlos crecer teniendo esa independencia es algo muy bonito, es algo genial. Yo no sé si ustedes tienen un niño en esa edad. Por ejemplo, en esa es como importante, es algo muy bueno para ellos que aprendan ya a comer solitos, a llevarse sus alimentos. Sí, Yo les claro. porque yo, por ejemplo, yo tengo mi nieta, ella tiene síndrome de Down leve. Ajá. Y pues los primeros 4 años de su vida estuvo conmigo, pues con su papá y todo, pero la persona que estaba con ella todo el tiempo era mi esposo. Okay. Y ella a los 2 años ya ella empezó a comer sola. Y ahorita va en todos los estudios que le han hecho, dice que uno de los refuerzos y el acto más grande que tuvo la niña para ser independiente y es haber aprendido a comer sola. Y ella en el jardín a donde ella va, le admiran eso, que ella come y no es de esos niños que se unta, que hace reguero, no. Y aparte de eso, pues aprendió a comer sola. Ella cuando estaba desde bebé, después de cierto tiempo, se le daba su alimento y todo, pero se le ponía en su comedorcito su platico con su comida, se le empezaba a guiar y ella empezó a comer solita y ella ya tiene 5 años y ya come sola, se baña, se viste, se desviste y es totalmente independiente. Más independiente. Pero fíjate que no es malo. Imagínate que no es malo. De hecho, ahora los pediatras recomiendan muchísimo
que lo coloquen en su comedorcito al niño o a la niña, le coloquen su babero, ojalá un babero pues completico, brazos, ¿bien? Y le coloquen un plato y le sirvan el arroz, la carne molida, la carne en trozos pequeñitos, pero no tan pequeñitos, la pasta, ¿no? Y eso es un espectáculo como ellos se vuelven, ¿no? O sea, eso llegan todo y por eso se les coloca un babero en donde la comida que ellos van regando va cayendo allí, ¿sí? Y es ver cómo ellos tienen la sensación táctil de comer de sentir la comida y de, bueno, no jugar con ella en el mal sentido de la palabra, sino explorarla, ¿no? De sentir de verdad la pasta, la carne, y eso es hermoso, eso es supremamente lindo. No sé si ustedes lo han visto con sus hermanitos pequeños o con sus sobrinos pequeños o con sus hijos, sus hijas, pero eso es algo muy bonito porque es como ellos están viendo, como nosotros lo estamos viendo de clase, todo eso. O sea, y la verdad no nos preocupa que se vuelvan unos, ¿sí? Porque ellos están explorando y eso es algo espectacular que lo hacen, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando cómo se va a desarrollar, en este caso, la independencia y la autonomía. Coja la pasta como quiera, coja la carne como quiera, coma como quiera, y si ustedes, digamos, todo este tipo de experiencias es bueno grabarlas, ¿sí? Porque uno ve cómo va evolucionando el niño, ¿sí? Y va viendo cómo el niño pasa los años y uno se lo muestra a él cuando ya tiene sus 15 años y mira, si eras tú comiendo, mira, eso es hermoso. De pronto lo comparte uno con los padres cuando ellos tienen que trabajar y no están. Entonces, pues yo siempre hice cada paso, yo les hacía los videos para que ellos pues se dieran cuenta y estuvieran también. ¿Eso no podía tener más cercanía con la niña? ¿No? Lo que pasa es que los dos trabajaban, mi hijo y la esposa trabajaban, entonces ella pues todo el tiempo y el hermano estuvieron pues, con nosotros. Pues ellos en la mañana los dejaban, ellos estaban todo el tiempo conmigo y con mi esposo y por la noche venían por ellos y los llevaban a dormir con ellos y a estar con ellos. Los fines de semana pues sí, eran de ellos, los festivos, tiempo que han podido estar con ellos. Incluso en este momento ya mi nuera, ella no trabaja, ella se dedicó totalmente a estar con los niños en casa. Y pues bien, gracias a Dios. Miren que una de las cosas, uno de los inventos más negativos, pero que igual fue muy importante para la evolución misma de la sociedad, fueron las guarderías, ¿sí? Los jardines infantiles o las salacunas. Acuérdense de ustedes de que antes la cabeza responsable de la casa era el señor, ¿no? Y la mamá se quedaba cuidando a los niños y no salía a trabajar porque ella era la responsable de criar a sus hijos y estar con ellos todo el tiempo. Pero como ahorita hay mucho madre solterismo, hay mucha separación y todo ese tema, entonces se vio indispensable que la mamá saliera a trabajar, ¿sí? Y son madres solteras que tienen uno o dos hijos. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Dejarla en un hogar, perdón, en una sala cuna, en una guardería, para que personas extrañas cuidaran a los niños. Digamos que es algo muy importante, muy favorable, pero también es algo muy peligroso, ¿sí? Porque ahí hay contacto con otras personas y, digamos, esa señora que cuida a los niños son madres comunitarias y vive con sus hijos que son mayores. No sabemos ellos que de pronto qué desviaciones sexuales puedan llegar a tener, o los esposos o los tíos, y por eso se presentan las violaciones. Por eso digo que es un invento que ha sido bueno, pero que también ha sido supremamente cuestionado, ¿sí? Porque si la mamá sale a trabajar y lleva al niño antes de irse para el trabajo, lo deja allá en la sala cuna o lo deja en el jardín, y entonces en ese espacio ella se va a trabajar, el niño se queda allí con la persona que los está cuidando y regresa a las 5, ¿sí? o 6 de la tarde. Todo el tiempo que pasa
y ahí no se están pudiendo dar esos lazos de apego, que son ese vínculo de apego que es importante para los niños, ¿sí? En ese caso no se puede. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un instituto para niños con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, y es un trabajo muy duro, pero también es muy bonito, ¿sí? Este trabajo, bueno, esta empresa o este instituto se llama Seres Integrales, SERIN, y allá había mucho, los papás llevaban a los niños que eran autistas, que tenían síndrome de Down, que habían esos niños que son educables, que son moderados, que son profundos, ¿no? Entonces realmente allá se recibía todo ese tipo de niños, ¿sí? De esta población infantil o inclusive adolescente. Yo entraba temprano a trabajar allá y quise hacer como un medio experimento de ver cómo era la conducta de los papás cuando iban a dejar a los niños allá al instituto. Entonces, yo me di cuenta que lo que hacían ellos, los papás, era coger a los niños, llevarlos y hagan de cuenta que ellos se están quitando el costal de papas encima y lo dejan allá. Como que se descargan, ¿sí? Se descargan y se van para sus trabajos, para sus actividades, ¿sí? Y eso se les veía la cara como de angustia, pero cuando los entregaban allá, como que se les quitaba esa cara, ¿sí? Y por la tarde, cuando los recogían, como a las 5 de la tarde, el volver a recoger a los niños y llevárselos era algo supremamente duro para ellos. Además de que ellos a veces, muchas veces se sentían culpables porque los niños tenían esa condición cognitiva o esa condición en su comportamiento. Habían niños con Asperger, había niños con autismo, ¿sí? Y es que son complejos. Los niños con autismo son difíciles de trabajar, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar con niños autistas y verlos crecer y desarrollar una capacidad intelectual supremamente buena. ¿Sí? Ustedes saben de que los niños autistas son muy, pero muy buenos para solucionar problemas complejos, pero para sumar 1 más 1 es difícil, ¿sí? O sea, no lo pueden hacer. Y un niño que tenía autismo, este niño me llegó al consultorio cuando tenía como unos 6 años, y pues ustedes saben de que los niños con autismo, ellos no tienen contacto afectivo, no tienen contacto visual, evitan el contacto visual y no permiten que los abracen. Ustedes saben de que los autistas, cuando yo quiero abrazar, ellos se sienten como que estamos invadiendo su espacio personal, entonces ellos reaccionan, gritan, se tiran al piso, hasta inclusive tienen conductas autolesivas y se arañan, se pellizcan o empiezan a morder o a coger todo a patadas, ¿sí? Entonces, este niño a la edad de 6 años que tenía pues, ese autismo, y hoy día él debe tener ya como unos 27 años, y el apoyo de la mamá fue impresionante porque lo colocó a estudiar música. Y ahorita eres un cantante, él estudió canto, es maestro de música hoy día, ¿sí? Tiene una voz espectacular. O sea, se llama Jimmy, pues no le digo más el apellido, ¿sí? Pero es un personaje supremamente hoy día reconocido en el ámbito de la música. Él es maestro de música como tal, ¿sí? Pero es la evolución que tienen esos niños siempre y cuando tengan el apoyo de sus padres, ¿no? Claro, y esa motivación la adquieren de acuerdo a todas esas experiencias. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa independencia y de esa autonomía, muchas veces los papás creen que porque el niño tiene unas condiciones particulares, no van a poder hacer nada, ¿sí? De hecho, una de las cosas que buscan las empresas es hacer los procesos de inclusión, ¿sí?
y le dan ingreso a personas que tienen ciertas condiciones cognitivas o limitaciones sensoriales como la parte visual para trabajar. Antes no se hacía eso, porque ¿cómo va a trabajar un invidente en una empresa? Pues sí no se puede, ¿sí? Pero antes no se generaban esos procesos de inclusión, ahora sí se puede. Entonces, una señora que fue una vez a un supermercado estos de cadena como Jumbo, necesitaba conseguir como unas frutas, entonces había una niña, una señorita que estaba de espaldas y ella le preguntó, ¿dónde está por favor la zona de frutas? Entonces la señorita se volteó y tenía síndrome de Down, ¿sí? Entonces el prejuicio que tienen las personas es de que la señora pensó de que la niña no le iba a saber responder dónde quedaba eso. Pero la señora quedó asombrada porque la niña o la señorita le dijo dónde tenía que ir y le explicó, tiene que caminar hasta el tercer pasillo, voltear a la izquierda y ahí encuentra la zona de frutas, ¿sí? Es que eso también depende mucho de la forma como uno les dé el manejo, como los trata y la motivación. Pero que uno como papá o como cuidador. Como papá, y por ejemplo ya cuando están en el jardín, en esos sitios, pues uno, por ejemplo en el caso de ella no está en un jardín especial, ella está en un jardín con niños entre comillas normal. Y por ejemplo ella en la casa, en la familia se le da un trato normal a todos los demás niños. Incluso en ese momento hay un proceso de una niña que tiene el síndrome y la mamá, ellos se dedicaron pues como a encerrarla, ellos no la sacaban y eso. Porque le da pena. Y entonces, pues en la familia se le está ayudando mucho a guiarle eso porque la niña, por ejemplo, en el jardín lloraba todo el día. Y no caminaba ya 3 años y no caminaba porque ellos les daba como, aparte de que se sentían culpables, les daba como vergüenza, que no sé qué sacaran. Y eso es algo muy importante porque es que a ellos hay que darles un trato normal. Y nosotros, por ejemplo, desde que la niña nació y nos dijeron que, porque a ella le hicieron ecografía todos los meses y nunca nos dijeron que la niña venía aquí. Y ella pues en su forma de actuar, de pensar en muchas cosas, ella es totalmente normal. Porque tú dices, ¿no? Que tiene un síndrome de Down, una trisomía 21 leve. Y entonces ella, por ejemplo, ahorita está en transición. Y ella pinta, ella es una bailarina de tiempo completo. Ella es una niña que todo lo emite, lo repite. Y para nosotros, para la familia, lo hemos tratado totalmente como cualquiera de los otros, empezando que en mi familia no había mujeres y ella es la única niña de la familia. Entonces, pues, es algo también, yo digo que eso tiene mucho que ver como el trato que uno les dé, el manejo y la motivación. Tiene que ver con eso. O sea, nos sentimos vergonzosos de ellos y le generamos también esa vergüenza y duda. No le permitimos, no le estimulamos, no le motivamos, no le felicitamos. Entonces no estamos generando que se pueda equivocar, que pueda ser autónomo. Entonces lógicamente generamos en ellos una gran vergüenza y una gran duda. Entonces es algo que se tiene que corregir en las personas que cuidan a los niños. Por ejemplo, en los colegios, en la etapa preescolar, y es una de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado porque ahorita los colegios del distrito, la idea es de que no se quede ningún niño en la casa, que todo el mundo está estudiando. Entonces el problema es de que los cursos son bastante grandes, hay una gran cantidad de estudiantes y muchas veces los profesores tienen un grupo grande, como de 50, 60 estudiantes, y aparte de eso, como estamos hablando del tema de la inclusión, entonces colocan a los niños que tienen, digamos, cierto tipo de condición cognitiva y los ponen allá a que los manejen, ¿no? Entonces, con autismo, con Asperger, con síndrome de Down, cualquiera de estos, ¿cierto? Entonces, muchas veces los profesores no están preparados en enseñar ese tipo o cómo manejar ese tipo de niños. O sea, en mi experiencia profesional, a mí me llegaban docentes que llegaban prácticamente muertos por estrés, porque el agotamiento era impresionante, porque tenían que manejar
niños que son disruptivos, niños que tienen conducta, se me olvidó la palabra, son irreverentes, pero tiene otra palabra. Son niños que son desobedientes, pero psicológicamente se llama diferente, pero no me acuerdo ahorita. Y son bastante agresivos, aparte de eso los otros niños, ¿no? Entonces es algo que les agota fuertemente y no están preparados para eso. Entonces una persona que no fue durante su proceso de formación profesional o en su licenciatura no se le enseñó a manejar eso, pues va a cometer una gran cantidad de errores para con esos niños. Entonces se sigue repitiendo y repitiendo y eso no genera cambios, ¿sí? Es algo así como que cuando yo como psicólogo yo tengo que dar una valoración médica en mi contexto psicológico, entonces lo que yo hago es hacer una historia clínica en donde se está hablando de el motivo de la consulta y todo lo desarrollo yo. O sea, porque si yo copio y pego de lo que hizo el psicólogo anterior, es gravísimo, ¿sí? Porque yo puedo ver que hay cosas diferentes y que han mejorado en otras cosas, pero lo que hago es copiar y pegar, entonces llega el otro psicólogo, o el otro terapeuta, y así sucesivamente, y no sabemos qué realmente pasa. Y eso también pasa muchísimo en la institucionalización, en las instituciones psiquiátricas como tal, ¿sí? El psiquiatra lo que hace es copiar lo que decía el otro psiquiatra. Hay una película también que se llama El valor de una promesa o valiosa promesa, que es muy bonita, ¿sí? Y es entender cómo la parte social y cómo el gobierno y el Estado a veces generan una gran cantidad de problemas en el desarrollo de la personalidad y le genera una serie de patologías a los niños desde una edad temprana hasta la adolescencia. El valor de una promesa, se la recomiendo. Cómprense una cajita de Kleenex porque van a llorar. Yo que la he visto y termino llorando. Pero es muy bonita la película, es espectacular también. Entonces, el valor de una promesa o valiosa promesa. ¿Qué consigues? Dale. Búsquenla en YouTube, por favor. Sí. Iniciativa, ¿cuál era la anterior? Independencia versus vergüenza. Y duda, y culpa. Sí, ok. Independencia, autonomía versus culpa. Duda, sí. Vergüenza y duda, ok. Y la siguiente, iniciativa versus culpa, ¿no? Entonces acá miremos cómo se ve una niña que está generando una serie de comportamientos adaptativos, de felicidad, de alegría, tranquilidad, de armonía, de atreverse a coger esos legos, a coger ese arma todo y a armar lo que ella o él quiera, ¿sí? A diferencia del otro niño que de pronto está supremamente asustado de qué le van a decir, cómo lo van a regañar. Entonces, en ese sentido, la iniciativa, fíjense ustedes que toda la evolución que han tenido los niños en ese lapso de tiempo hasta los 6 años, la familia influye demasiado. Por eso se llama etapas de desarrollo psicosocial, porque la familia es el primer contacto que tiene el niño en su vida con las personas mucho más cercanas. Y si los papás son totalmente agresivos, son totalmente aislados, los dejan por allá solos, no hablan con ellos, no interactúan, de ahí en adelante se va a presentar todo lo negativo según Erikson, ¿sí? Por eso dice acá que un niño que se siente alentado a perseguir sus intereses, a ser creativo, equivóquese, mijo, equivóquese todo lo que usted quiera. ¿Sí? Con el tema que hablábamos nosotros el día lunes, con el tema de la imaginación y la creatividad,
es precisamente esto, ¿no? Que tenga toda una serie de conductas para que el niño sea creativo, para que la niña sea totalmente autónoma y que pueda hacer lo que se le antoje hacer. Claro, hay que estar atentos de que uno como padre tiene que estar pendiente que no vaya a coger un cuchillo, porque no queremos que vaya entonces a experimentar con el perro de la casa. ¿Sí? Tampoco. ¿Sí? Digamos, experimentar, digamos, con el caso de como que todos cortos consonantes. Normal, porque es decir, si ellos constantemente quieren manejar ese Preferiblemente es no permitirles el acceso a esos elementos, ¿no? Seguramente si ellos lo están queriendo manipular es porque ven a los hermanos mayores, a los papás, o en la televisión, cómo utilizan pues esos elementos cortopunzantes, ¿sí? Pero pues nosotros tenemos la posibilidad como adultos responsables de coger a los niños y decirle, mire, esto es lo que debemos hacer y esto es no lo que debemos hacer. Estas son las consecuencias, si utilizamos esto, nos vamos a hacer daño de esta manera. Entonces, bueno, tampoco es que vayamos a mostrar unas fotos totalmente sangrientas y que se le esté cayendo la mano, no, tampoco. Porque lo que hacemos es generarle el miedo como tal. Aunque el miedo no es que sea malo tenerlo, ¿no? De hecho, el miedo a nosotros nos permite mantenernos vivos, ¿no? Es un mecanismo para proteger nuestra vida. El miedo es algo necesario para nosotros, ¿sí? Porque si yo voy a ser osado en hacer cosas, yo lo estoy midiendo consecuencias y seguramente voy a terminar metido en problemas o me van a secuestrar o cosas como esas, ¿no? O sea, el miedo a veces hay que tenerlo como de aliado, en último, ¿sí? Saber qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo, por ejemplo, uno tiene tres formas de interacción social: la pasiva, la agresiva y la asertiva. La pasiva es la persona que de pronto permite que todo el mundo le manipule, no hace valer sus derechos, no hace valer sus opiniones, sus ideas, ¿no? Es totalmente pasivo. Y en el otro extremo es una persona que es totalmente pues agresiva, una persona que sí hace valer sus ideas, sí hace valer sus derechos, sí sabe decir no, en cambio el pasivo no. ¿Sí? Entonces imagínense en una interacción social de un pasivo, es una persona que se deja manipular, se deja controlar, le da miedo a hacer valer sus derechos, considera que son más importantes los demás que él. Y el agresivo, pues es totalmente lo contrario. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y los demás, pues también yo. ¿Sí? Entonces no es bueno tampoco ser agresivo. Lo que se dice en estas tres formas de interacción social es que en la mitad debemos ser asertivos. ¿Sí? Hacer valer mis ideas, respetando las ideas de ustedes. Hacer valer mis opiniones, respetando las opiniones de ustedes. Sabiendo decir sí, sabiendo decir no en el momento que sea necesario, sin sentirme culpable. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los pequeños, a que sean asertivos y que puedan y que tengan la seguridad de que pueden decir no cuando tengan que decir no. ¿Sí? Si yo voy por la calle y me salen unos ladrones, ¿sí? ¿Será que me sirve ser asertivo? Si yo soy asertivo, les voy a decir, me salen a robar. Qué pena con ustedes, pero en este momento no me puedo dejar robar. Si ustedes desean, yo mañana paso con mucho gusto me robar porque no tengo tiempo de eso. Pues se van a burlar y aparte que me dan una muenda, me roban de todos modos. ¿Sí? Ahí la asertividad no es funcional. Ahí yo tengo que pensar que en el miedo que yo estoy teniendo, yo puedo decir, no, aquí mejor yo entrego mis cosas porque aquí yo ya perdí. ¿Sí? Entrego mis cosas, o si tengo la posibilidad de reaccionar y comportarme algo agresivo, pues entonces los empujo, o si yo sé artes marciales, yo no sé, jiu-jitsu o lo que sea, o si estoy armado, pues en defensa propia, ¿no? Como tal. Pero sáquela y utilícela, no la saque para mostrarla, porque no me dan con ella misma. Bueno.
Bien, entonces, en esta etapa de la iniciativa versus culpa, pues entonces aquí ya tenemos que un niño reprendido o castigado constantemente por expresar su creatividad, pues entonces va a tener una gran idea de que es culpable por estar haciendo lo que hace. Qué pesar, ¿no? Eso es algo que no se debería permitir en un niño, o no fomentarlo, señorita. En este caso, me diría que en realidad, pues, me da una profesora que decía que, pues, digamos, los niños a veces tienen, digamos, la iniciativa de ensuciarse, de jugar con tierra, de jugar con arena, de experimentar, digamos, en la piel. Y, digamos, los papás les limitan a que no tienen que ensuciarse, no tienen que estar, digamos, cochinos, porque, pues, se ve mal. Entonces, ya hay niños que, digamos, no llegan a hacer el experimento de texturas o algo así y no lo hacen. Por el miedo a como a lo que el papá ya Pero para regañar. que está mal. Sí. O sea, le tiene como miedo a ensuciarse. Por el, ya digamos como por lo que los papás le han indicado que está mal, que se ve mal, que está bien, que no lo hacen. Y aún así ya crecen y digamos, personalmente, digamos, yo no soy muy de tomar texturas así como que son, o sea, extraño, no me gusta, digamos, tomar texturas. Y digamos, viéndolo así, digamos, desde los niños, es de pronto por lo mismo. Desde pequeños nos enseñaron como que no hay que cogerlo, no hay que hacerlo. Claro. Y ahorita ya digamos ya es como la repercusión prácticamente. Sí, correcto. Por eso es bueno dejar a los niños que se vuelvan a mamar. Sí. Sí. Ya llega un tiempo que ya uno empieza a manejar los déficits, pero es que todo tiene que... Todo en exceso en déficit tiende a ser negativo. Vamos con la siguiente, por favor. Laboriosidad e inferioridad. Aquí ya, fíjense, digamos que acá estaríamos de la mano con Freud, ¿no? En la laboriosidad, aunque pues Erickson lo maneja desde el concepto psicosocial, ¿no? Entonces, en esa laboriosidad estamos hablando de la misma conducta funcional que yo tengo como adolescente. La misma conducta en donde yo acepto que me puedo equivocar, que puedo hacer las cosas bien, regular o mal, ¿sí? Que tengo la capacidad para competir, para equivocarme, ¿sí? Pero que eso no me va a marcar ni me va a generar ningún tipo de trauma. Voy a desarrollar esas habilidades y voy a atreverme en mi contexto académico, en mi contexto escolar, voy a atreverme a equivocarme. Era lo que hablábamos que días de que a veces las personas conocen la respuesta, pero no tienen, o sea, no se atreven a decir las cosas porque no quieren que los señalen como ridículos, como ignorantes. Ay, pero qué pregunta tan boba que hace este señor, ¿sí? Qué pregunta tan ridícula, qué cosas, qué comentarios tan... Una gran cantidad de sandeces la gente dice, entonces realmente no es lo correcto. Entonces, ahí se está desarrollando el concepto de ser laborioso, es decir, de que yo estoy acá en un contexto académico para aprender y ese aprendizaje me genera más conocimiento y ese conocimiento me genera más funcionalidad, me genera más laboriosidad porque voy a emplear todo ese conocimiento para poder ejercer lo que me están enseñando. ¿Sí? Seguramente mañana este concepto de la competencia y la capacidad vamos a ver mañana un teórico que habla muchísimo de lo moral y el valor como tal. Y es muy importante enseñarle a los niños pues, ese tipo del concepto del valor. Porque la competencia es buena. La competencia en últimas es muy buena. Pero hablando de una competencia sana. Una competencia en donde yo estoy en las mismas condiciones que mi competidor. ¿Sí? Vamos a competir con las mismas posibilidades, con las mismas herramientas, con las mismas destrezas. O sea, no voy a estar en ventaja sobre él o sobre ella
y tampoco voy a permitir de que estén en ventaja sobre mí. Entonces, vamos a tener ese sentido de competencia. A veces la gente percibe la competencia como algo inadecuado. Pues si se utiliza de una manera incorrecta, pues obviamente es inadecuado. Sin embargo, si esta persona ha venido desde sus etapas anteriores con desconfianza, con sentimientos de culpa, con inferioridad, entonces aquí estamos hablando de que puede experimentar esos sentimientos de inferioridad. Entonces, y como hay una gran relación social por la etapa que está viviendo de los 6 a los 12 años, y en esa etapa es cuando en los contextos escolares son los chicos chachos, los que son los non plus ultra del colegio y son los duros, entonces son los que son apreciados, porque son los que son más, ni siquiera filosos, sino que son como medio simpáticos, entonces se aprovechan de esa belleza o de esa forma social, ¿sí? Son los chicos íntimos, inmamables. ¿Sí? Entonces, empiezan a cuestionar y a criticar a las personas que de pronto son un poco más introvertidas, mucho más calladas, son un poco más reservadas. De pronto las personas no saben qué está viviendo esta niña en su casa, no saben qué está pasando en su hogar esta niña, las problemáticas que pueda llegar a tener. Y aparte de eso, las personas alrededor de ella se aprovechan de sus condiciones, de su introversión. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa etapa de la laboriosidad versus la inferioridad. Entonces, si el desarrollo psicosocial de una persona ya va en desventaja con respecto a las etapas anteriores, imagínense de aquí en adelante cómo va a ser. Hablándolo, por favor. Identidad versus confusión de identidad, ¿no? Entonces, la sociedad siempre a uno le demanda cierto tipo de comportamientos. Uno tiene que estar como muy en sintonía con los avances sociales, con lo que está de moda. Acuérdense todo ese tema que se vieron en las redes sociales con el tema de la prueba de la ballena azul. ¿Recuerdan ustedes? Que si usted quiere pertenecer a nuestro grupo, tiene que atreverse a hacer eso. Tiene que hacer esto y lo va a hacer si quiere pertenecer a nuestro grupo. Usted quiere entonces entrar a nuestro grupo, entonces usted tiene que consumir drogas. Tiene que ir a robar con nosotros. ¿Ven? Entonces, hay una gran cantidad de presiones sociales que hacen de que nosotros perdamos, digamos, como esa orientación. Entonces, terminamos nosotros en grupos delincuenciales, ¿sí? En donde para que me permitan ingresar a ese grupo, entonces yo termino teniendo conductas delincuenciales, ¿sí? Hay otra película que es muy buena también, se llama Tenemos que hablar de Kevin, no sé si ustedes la hayan visto, ¿sí? Es también de cómo las pautas de crianza de los papás influyen en el comportamiento de los infantes desde pequeñitos, ¿sí? La mala relación que hay entre el niño y la mamá, la mala relación que hay también entre el niño, el bebé y el papá, porque el papá es supremamente permisivo y complaciente, y la mamá es como un cero a la izquierda. Se la recomiendo. Se llama Tenemos que hablar de Kevin. Bien, entonces un adolescente que explora diferentes roles, valores, creencias y finalmente integra una identidad coherente, precisamente esto está siendo estipulado de una manera correcta por las anteriores etapas positivas de la interacción familiar. ¿Sí? O sea, todo este tema, valores, roles, creencias, ¿sí? Entonces, si yo estoy creciendo en una familia en donde el rol del machismo es muy importante, en donde yo lo que hago es, cada vez que
mi esposa se equivoca, entonces yo como machista le digo, no, usted es bien bestia, ¿no? Usted es bien bruta, perdóneme la expresión. Y el niño va aprendiendo eso y eso va creciendo. Ustedes saben de que según Bandura se habla siempre de ese tema del aprendizaje por observación. ¿Ven? Entonces eso genera pues esa identidad o confusión de roles. Pero si mi papá lo hace, entonces yo ¿por qué no puedo tratar a mi compañera mal? ¿Eh? Bueno. Entonces tengo claro de que si tengo una identidad como correcta y adecuada, entonces sabemos cuáles son mis metas y sé quién soy yo como parte de una sociedad, como integrante de una sociedad y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Era lo que yo les decía de esas interacciones sociales, el saber decir no y no dejarme presionar por los demás. ¿Sí? Y de lo contrario, que sería la confusión de identidad, entonces el adolescente se siente presionado, en donde no logra identificar realmente cuál es su función en esta vida y empieza a tener confusiones de identidad. ¿Sí? Yo no sé si todavía existen esa generación emo, ¿ya no? Ya no se habla de no, son los niños cristal, ¿no? Bien. Eso es identidad versus confusión de identidad. Sigamos, por favor. Intimidad versus aislamiento. ¿Sí? Aquí vemos el resultado de la persona que ha tenido todas las etapas anteriores de manera negativa. Este es el resultado. ¿Sí? Una persona que no se integra fácilmente con los demás, una persona que no sabe sus derechos, una persona totalmente aislada. ¿Sí? Por eso se habla de aislamiento e intimidad. Acá las personas que de pronto han desarrollado bien sus etapas psicosociales, de pronto pueden tener una capacidad de acercarse a los demás, pero respetando los derechos de los demás. O sea, porque yo puedo ser, y eso se presenta muchísimo en que los señores conocen a una chica y eso la conquistan, eso la suben, la bajan, la enamoran, pero son unos guaches después de que ya la han conquistado. Son maltratadores, ¿no? Entonces, no quiere decir de que esta interacción siempre sea positiva. Hay que mirar lo anterior, en las etapas psicosociales anteriores. Pero, por lo general, cuando nosotros tenemos la capacidad de interactuar y atrever a acercarme a una mujer para poderla conquistar y tener una relación de pareja, de noviazgo, ¿sí? Entonces eso pues, influye en que pueda yo desarrollar esa intimidad, ¿sí? Y no voy a tener preocupación. Bueno, puede que me diga que no, pero no. O sea, el que me diga que no quiere ser mi novia no quiere decir de que yo tenga que cortarme las venas, ¿no? Bueno, por eso se dice que el adulto, a adultez temprana, tiene miedo a la cercanía emocional porque siempre fue rechazado, siempre, en sus etapas anteriores siempre fue rechazado, siempre fue ignorado, siempre fue castigado. Entonces, cuando quiere atreverse a tener una relación de noviazgo, emocionalmente sufre mucho, pero muchísimo porque pues no sabe cómo comportarse y termina siendo complaciente con sus parejas, sea hombre o mujer. Y es que esto no es únicamente para las mujeres, hay hombres. De hecho, acá esta imagen, acá tenemos a un señor que tiene ese temor a la cercanía emocional. ¿Sí? Y hay mujeres que se aprovechan de eso. O sea, esa parte de la violencia de género no es solamente hacia las mujeres, también a los hombres. ¿Bien? Ok. Entonces yo prefiero quedarme solo, la verdad, yo prefiero quedarme solo porque yo no quiero sufrir, yo no quiero que me la monten, yo no quiero ser el chivo expiatorio, yo no quiero que se burlen de mí. Pues
mejor me quedo solo. ¿Es la tía solterona o el tío también solterón? Dale, por favor. Generatividad versus estancamiento. ¿Sí? A veces la gente dice, oiga, ¿yo por qué no me atrevo a hacer esto? A lo mejor yo no lo hago. Se supone que en esta etapa de la vida uno ya tiene que tener resuelto muchas cosas a nivel de trabajo, a nivel de profesión, a nivel de tener su casa. Por eso se habla de la generatividad. ¿Qué he generado? ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿He dejado huella o no he dejado huella? Pues estoy empezando a dejar huella en los míos o no. ¿Sí? ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo me ven mis amigos? ¿Cómo me ven mis familiares? ¿Como un fracasado? Y peor, ¿cómo me veo yo? ¿No? Entonces aquí estamos hablando de esa generatividad versus estancamiento. Entonces, si un adulto se siente estancado y no logra encontrar un significado más allá de sí mismo, puede generarse ese estancamiento. Son los hijos bombril, ¿no? Que es un hijo que tiene 50 años y todavía vive con los papás. Son los hijos bombril. Bueno, pues es que bombril era un producto de acero, yo creo que ustedes no lo conocen. Eso, pero es que la propaganda que salía era eso, ¿no? De bombril, de que los hijos estaban ahí, no los sacaba la familia. Por eso se dice que son los hijos bombril. ¿Sí? De hecho, nuestra cultura colombiana o nuestra cultura latina es muy diferente a la cultura norteamericana o europea. Cuando los muchachos llegan a mucho antes de esta edad, porque aquí ya estamos hablando de unos 26 años acá, en esta etapa de la generatividad, en países europeos o en países como Estados Unidos, los muchachos cuando ya tienen 15, 16 años ya se quieren ir de la casa. O sea, ya tienen su novia y se van a vivir, a hacer su vida en pareja. ¿Eh? La comunicación que puede existir entre el papá y ese niño de 15 o esa niña de 15 años es: papá, présteme las llaves del carro. Y ya, normal. ¿Ven? Pero nosotros, no, nosotros somos más de hogar. Nosotros los latinos somos más de hogar. Entonces, buscamos, pues como lo dice acá, que tengamos significado con respecto a lo que yo les decía, mi estudio, mi trabajo, que sea una persona útil para la sociedad, útil para el trabajo, ¿sí? Lo que están haciendo ustedes en prepararse para ser psicólogos es seguramente el sentido social lo que quieren tener ustedes, ¿sí? Yo me imagino que a ustedes les encanta la psicología y entonces ese sentido de servirle a nuestro país, ¿sí? Y obviamente, en la medida que yo me preparo bien, seguramente voy a poder también ayudar a mis familias como tal. Y eso va a significar que voy a ayudar a mi familia, a mis generaciones futuras, bueno, y eso me va a generar mucha satisfacción. Esa sería la generatividad versus el estancamiento, la etapa de la adultez intermedia. Adelante, por favor. La integridad y la versus desesperación, la vejez. Esta sí es dolorosa cuando el adulto mayor ha pasado su vida y no ha hecho absolutamente nada. Es la misma persona año tras año. Se ha generado, aparte de ese estancamiento, se ha generado esa desesperación. ¿Sí? Porque es la persona que voltea a mirar atrás en su pasado, en su vida. ¿Qué hice? ¿Qué hice por mí? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice por los míos? ¿Sí? A mí no me valoran, no me respetan. ¿Pero eso por qué? Pero pues porque yo no hice las cosas correctamente. Entonces, por eso se habla de la integridad, es decir, una persona de los años dorados, ¿sí?
Estamos hablando de que acepta el haberse equivocado, acepta el haber logrado muchas metas, ¿sí? Y confía en sí mismo, y tiene mucha seguridad, y es feliz esta persona, y se siente satisfecho por todo eso. Y sabe de que todo esto le ha generado integración con la familia, con la sociedad, y le ha generado cierta sabiduría. Entonces son esos abuelitos que se sientan y alrededor llegan los nietos o los hijos y hablan unas historias muy bonitas y cuentan cómo hicieron esto, cómo lograron esto, cómo lograron crear la empresa. O sea, eso es esa parte de la integridad. Y el versus es todo lo contrario, ¿no? Lo que hablábamos nosotros. Bien. Y aquí terminan las etapas psicosociales de Erikson. Si se dan cuenta, Erikson sí abordó absolutamente todo. Y no le dio muchísima relevancia a la parte de la sexualidad, como si Freud lo hace. ¿Listo? Mañana seguiremos entonces. Mañana jueves. Ok. Al revés. De patas arriba. Acá para